Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. Bruno Cortés estaba de pie en el umbral de la habitación de su hija Emma, observándola dormir. La luz de noche proyectaba suaves sombras sobre su rostro de 8 años, pacífico e inocente. 24 años operando en los lugares más peligrosos del mundo le habían enseñado a apreciar momentos de tranquilidad como este. Se había retirado de las Fuerzas Especiales de la Armada, FES, hace 8 meses, cambiando las incursiones de medianoche por chequeos de medianoche a su hija. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su esposa: Teresa, cena familiar en casa de papá mañana. Emma está emocionada. Bruno frunció el ceño. La casa de Fausto Mendoza no era su lugar favorito. Pero Emma amaba a su abuelo. El anciano la adoraba, incluso si Bruno no soportaba la forma en que Fausto dirigía su negocio, una pandilla callejera que controlaba 3 vecindarios en la Ciudad de México. Cuando Bruno se casó con Teresa hace 6 años, se dijo a sí mismo que el amor podría cerrar cualquier brecha. Se había equivocado antes. A la noche siguiente, Bruno estaba cubierto de grasa de motor hasta los codos en su taller de restauración de autos cuando su hermana, Lía, llamó. Casi no contestó. Los sábados eran ajetreados y tenía un Mustang de 1967 que necesitaba una reconstrucción de transmisión. ¿Bruno? Su voz sonaba mal. Lía había sido enfermera de urgencias durante 15 años. Nada la alteraba. Ahora estaba alterada. ¿Qué pasó? Es Emma. Está en la unidad de trauma del Hospital General de México. La voz de Lía se quebró. Jesús, Bruno. La tiraron de una azotea. La llave inglesa en la mano de Bruno resonó contra el piso de concreto. El mundo se inclinó, luego se ajustó en un enfoque nítido, esa fría claridad que venía antes del combate. ¿Qué tan grave? Traumatismo espinal. La vértebra T12 está destrozada. Está en cirugía ahora. Bruno, puede que no vuelva a caminar. Él ya se estaba moviendo antes de que ella terminara, agarrando sus llaves. ¿Quién hizo esto? Silencio. Luego, los hermanos de tu esposa. Ramiro, Tomás, Marcos y Claudio. Estaban borrachos. Pensaron que también era gracioso. Su voz se rompió. Ella gritaba para que pararan, Bruno. Los vecinos escucharon todo. La tiraron del patio del segundo piso como si fuera un maldito juguete. El motor de su camioneta rugió cobrando vida. Estoy a 10 minutos. Bruno, espera. Colgó. Los pasillos del hospital pasaron borrosos. Lía lo encontró afuera del ala quirúrgica, con su uniforme todavía manchado por el tratamiento inicial de Emma. Ella le agarró el brazo, sintiendo la tensión acumulada en sus músculos. Ella es fuerte, Bruno, como tú. Pero el daño. ¿Dónde está Teresa? En la capilla. Ha estado. Bruno no esperó el resto. Encontró a su esposa de rodillas en la pequeña capilla del hospital, con el rímel corriendo por su rostro. Ella levantó la vista cuando él entró, y él vio algo que le heló la sangre. No devastación, sino cálculo. Bruno, antes de que digas nada. Nuestra hija podría no volver a caminar nunca más. Su voz era plana, sin emociones. La voz que usaba antes de eliminar objetivos. Teresa se puso de pie, a la defensiva. Fue un accidente. No querían que esto pasara. Solo estaban jugando y ella se cayó. ¿Se cayó? Lía dijo que la tiraron. Los vecinos. Están equivocados. Mis hermanos no harían. Tus hermanos pusieron a nuestra hija de 8 años en cirugía por traumatismo espinal. Bruno se acercó más. ¿Y los estás defendiendo? Son familia. Emma también lo es. La puerta se abrió. Fausto Mendoza entró, con su 1,90 de altura, flanqueado por 2 miembros de su pandilla. Tenía 62 años pero parecía de 50, con tatuajes de prisión subiendo por su cuello y los ojos muertos de un hombre que había matado antes. Teresa, ve a esperar con tus hermanos, dijo Fausto. La esposa de Bruno se fue sin mirarlo. Fausto estudió a Bruno como un depredador evaluando a su presa. Mis chicos cometieron un error.
Estas cosas pasan. La niña es dura. Se recuperará. Su columna está destrozada. Los niños son resilients. Fausto encendió un cigarrillo a pesar del cartel de no fumar. Si tienes un problema con cómo opera mi familia, ese es tu problema. Teresa sabía en lo que se estaba metiendo cuando se casó con un hijo de __ sentencioso como tú. Tus hijos pusieron a mi hija en cuidados intensivos. Los accidentes ocurren en las familias. ¿Quieres presentar cargos? ¿Involucrar a la policía? ¿Hacer esto feo? Fausto sopló humo hacia Bruno. Ese es un camino peligroso para todos. Bruno no dijo nada. Aprendió en las unidades que el silencio era a menudo más poderoso que las palabras. Fausto se inclinó. Te casaste con la familia Mendoza. Eso viene con ciertos entendimientos. Manejamos nuestros problemas internamente. Tu hija recibirá la mejor atención, y nos aseguraremos. Quiero verlos. ¿Qué? A tus hijos. Los hombres que tiraron a mi hija de una azotea. Los ojos de Bruno nunca dejaron los de Fausto. Quiero verlos. La risa de Fausto fue fea. ¿Quieres qué? ¿Gritarles? ¿Hacerlos sentir mal? Ya están destrozados por esto. Créeme. Quiero verlos, repitió Bruno. Algo en su tono hizo que la sonrisa de Fausto se desvaneciera. El viejo gánster había estado en suficientes situaciones violentas para reconocer a un hombre peligroso. Y por primera vez, vio más allá del mecánico de autos de modales suaves al operador que había debajo. Mi casa. Mañana, 2 de la tarde. Ven solo. Fausto se dio la vuelta para irse, luego hizo una pausa. Y Bruno, no hagas ninguna estupidez. Eres un solo hombre. Tengo 40 sicarios que saltarían de un puente si se lo pidiera. Recuérdalo. Después de que se fue, Lía encontró a Bruno en la sala de espera quirúrgica, mirando a la nada. Emma sobrevivió a la cirugía, dijo suavemente. Está estable, pero... Bruno, la parálisis, es probable que sea permanente. ¿Puedo verla? Está sedada. Tal vez en unas horas. Bruno asintió. Entonces necesito que hagas algo por mí. No preguntes por qué. Lía conocía a su hermano. Lo había curado después de peleas en bares cuando eran niños, lo visitó en el hospital después de misiones que oficialmente nunca sucedieron. Conocía ese tono plano en su voz. ¿Qué necesitas? Revisa a Emma cada hora. Toma fotos de su condición, sus heridas, todo. Documentalo todo. Bruno hizo una pausa. Y llama a Cristóbal Coca. Dile que necesito la llave de la bodega de almacenamiento. Él sabrá cuál. Lía le agarró el brazo. No hagas algo de lo que no puedas volver. Bruno finalmente la miró. Sus ojos eran fríos, vacíos. Ella había visto esa mirada una vez antes, justo antes de que él se desplegara a una misión de la que no podía hablar. Había vuelto diferente de esa. Tiraron a mi hija de 8 años de una azotea y se rieron de ello, dijo Bruno en voz baja. De todos modos, no hay vuelta atrás de esto. La casa de los Mendoza estaba en un barrio bravo donde nadie llamaba a la policía y todos sabían que debían ocuparse de sus propios asuntos. Bruno llegó exactamente a las 2 de la tarde, estacionando su camioneta en la calle. 3 pandilleros holgazaneaban en el porche, todos portando armas abiertamente. Adentro, la casa apestaba a marihuana y cerveza rancia. Fausto estaba sentado en una silla enorme como si fuera un trono. Sus 4 hijos estaban dispuestos alrededor de la sala de estar. Ramiro, el más joven con 24 años, tenía una sonrisa burlona que Bruno quería quitar con un soplete. Tomás, de 28, parecía aburrido. Marcos, de 31, parecía nervioso, con los ojos inquietos. Claudio, de 35, estaba parado en la esquina con los brazos cruzados, el único que parecía remotamente una amenaza. Bruno, toma asiento. Fausto señaló un sofá gastado. ¿Quieres una cerveza? No. Como quieras. Fausto abrió una lata. Mira, entiendo que estés molesto, pero Emma va a estar bien.
Los niños son duros. Mis chicos se sienten terribles por lo que pasó. ¿No es así, chicos? Ramiro resopló. Sí, realmente destrozados por ello. Tomás se rió. Marcos le lanzó una mirada. Bruno estudió a cada uno de ellos, memorizando rostros, lenguaje corporal, debilidades. Ramiro, engreído, indisciplinado, probablemente drogado ahora mismo. Tomás, perezoso, fuera de forma, confiaba en las armas. Marcos, inteligente pero cobarde. Claudio, la única amenaza real, pero arrogante. Como yo lo veo, continuó Fausto, este es un asunto familiar. Lo mantenemos en la familia. Sin policías, sin abogados, sin drama. Teresa está de acuerdo. Tú también deberías. Por su bien. Por su bien, repitió Bruno suavemente. Así es. Empiezas a causar problemas, eso la afecta a ella, afecta a tu matrimonio, afecta a tu negocio. La sonrisa de Fausto no llegó a sus ojos. Sería una lástima si tu taller tuviera algún tipo de accidente. Los incendios son tan comunes en los talleres de carrocería. La amenaza flotaba en el aire. Los tres hijos intercambiaron miradas, alimentándose de la intimidación de su padre. Claudio habló por primera vez. ¿Tienes algún problema con cómo sucedieron las cosas, viejo? Bruno se levantó lentamente. Cada ojo en la habitación lo siguió. Emma tiene 8 años, dijo Bruno, con voz tranquila y mesurada. La tiraron de una azotea. Puede que nunca vuelva a caminar. Y ustedes están sentados aquí haciendo amenazas. Fausto también se levantó, su volumen imponente. Necesitas entender algo, Bruno. Este es mi mundo. Estos son mis chicos. Te casaste con esta familia, lo que significa que juegas bajo mis reglas. Ahora, puedes aceptar eso y todos seguimos adelante. ¿O qué? La habitación se quedó en silencio. Incluso la sonrisa burlona de Ramiro se desvaneció. Fausto se acercó más, lo suficientemente cerca para que Bruno pudiera oler el alcohol en su aliento. O recibes el mismo trato que tu hija. Tal vez peor. Sal de mi casa antes de que te pongamos en el mismo hospital. Tú eliges. Bruno miró a cada uno de los 4 hermanos una vez más. Ramiro, Tomás, Marcos, Claudio. Memorizando cada detalle. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Movimiento inteligente, le gritó Ramiro. Saluda a tu hija lisiada de nuestra parte. La risa siguió a Bruno hasta su camioneta. Se sentó en el asiento del conductor, con las manos firmes en el volante a pesar de la rabia que le quemaba las venas. Había sido entrenado para canalizar la emoción en acción, para pensar con claridad en las peores situaciones. Sacó su teléfono e hizo 3 llamadas. Gael Carrillo, soy Bruno. Silencio. Luego, Jesucristo, hombre. Escuché que te retiraste. ¿Lo hice? Necesito un favor. Nómbralo. ¿Recuerdas Kandahar? ¿Lo del complejo del señor de la guerra? ¿El asalto de 40 hombres? Sí, lo recuerdo. Necesito ese tipo de planificación. A menor escala. Doméstico. ¿Puedes llegar aquí? Gael no dudó. ¿Cuándo y dónde? La segunda llamada fue a Venceslao Franco, quien había sido el observador de Bruno durante 4 años. La tercera fue a Javier Flores, especialista en comunicaciones y la mejor mente táctica con la que Bruno había trabajado. Los 3 respondieron de la misma manera. Estarían en la Ciudad de México en 24 horas. La última llamada de Bruno fue a Cristian Beltrán, el médico del equipo. Chris, necesito todo lo que guardamos en la unidad 47. ¿Todo? Bruno, eso es. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Qué pasó? Bruno miró hacia atrás a la casa de los Mendoza. Lastimaron a mi hija. Voy a lastimarlos a ellos. A medianoche, Bruno se reunió con sus antiguos miembros del equipo en una instalación de almacenamiento fuera de la ciudad.
La unidad contenía equipo que habían adquirido a lo largo de los años, artículos que oficialmente no existían, gafas de visión nocturna, equipo de comunicación, suministros médicos, armas no letales diseñadas para despejar habitaciones y control de multitudes. Gael Carrillo se veía exactamente como Bruno lo recordaba, 1,93 metros, 108 kilos de músculo y tejido cicatrizado. Venceslao Franco era más delgado, con complexión de francotirador, con ojos tranquilos que no perdían detalle. Javier Flores usaba anteojos ahora, pero aún tenía la aguda inteligencia que los había mantenido vivos en una docena de países. Cristian Beltrán llevaba una bolsa médica, siempre preparado. Bien, jefe, dijo Gael. ¿Cuál es la situación? Bruno la expuso con detalles precisos, la lesión de Emma, el papel de los hermanos Mendoza, las amenazas de Fausto, la estructura de la pandilla. 4 objetivos para empezar, concluyó Bruno. Los hermanos. Los quiero en la misma sala de terapia intensiva donde Emma lucha por sobrevivir. Los quiero rotos. Quiero que sepan lo que hicieron. ¿Y el viejo?, preguntó Venceslao. Está protegido. 40 pandilleros, múltiples casas de seguridad. Nos ocuparemos de él después de los hijos. Javier sacó una computadora portátil. Empezaré a mapear sus rutinas. Denme 24 horas. Tendré todo, dónde viven, trabajan, comen, duermen, con quién se asocian, cuando son vulnerables. ¿Plazo de tiempo?, preguntó Cristian. 48 horas. Los 4 en terapia intensiva dentro de 48 horas. Gael silbó. Cronograma agresivo. Tiraron a mi hija de 8 años de una azotea, dijo Bruno en voz baja. Agresivo no empieza a cubrir lo que estoy sintiendo. Los 4 hombres se miraron entre sí, luego de vuelta a Bruno. Habían operado juntos en los rincones más oscuros del mundo. Confiaban sus vidas el uno al otro. Ese vínculo no se rompía solo porque la misión fuera doméstica. Estamos dentro, dijo Gael. Lo que necesites. Bruno asintió. Entonces vamos a cazar. Al amanecer, Javier había compilado perfiles completos de los 4 hermanos Mendoza. Ramiro era el objetivo más fácil, un traficante de bajo nivel que dirigía su operación desde un garaje en el oriente de la ciudad, Iztapalapa. Mantenía horarios irregulares, pero siempre trabajaba solo cuando contaba dinero, paranoico de que su propia pandilla le robara. Bruno observó el garaje a través de binoculares de visión nocturna desde un techo al otro lado de la calle. Ramiro llegó a las 11 de la noche en una escalade destartalada, claramente drogado con su propio producto. Tropezó al entrar al garaje y cerró la puerta. La voz de Gael crepitó a través del auricular. Entrada este despejada. Venceslao, oeste, despejado. No hay refuerzos a la vista. Bruno descendió del techo, moviéndose silenciosamente por el callejón. Sus ganzúas abrieron la puerta lateral en 8 segundos. Adentro, el garaje olía a aceite de motor y marihuana. Ramiro estaba sentado en una mesa de juego, contando efectivo con una mano mientras revisaba su teléfono con la otra. No escuchó a Bruno hasta que fue demasiado tarde. La cabeza de Ramiro se levantó de golpe, su mano yendo hacia la pistola en la mesa. Bruno estuvo sobre él en 2 pasos, su mano cerrándose sobre la muñeca de Ramiro con una fuerza aplastante. El arma cayó lejos. ¿Qué demo? ¿Quién __? Los ojos de Ramiro se abrieron con reconocimiento. ¿El papá de Emma? Oh, __, hombre. Mira, eso fue un accidente. Bruno no dijo nada. Barrió las piernas de Ramiro, golpeándolo de cara contra el concreto. Ramiro trató de alejarse arrastrándose, buscando un cuchillo en su bota. Bruno le pisó la mano, sintiendo crujir los huesos. Ramiro gritó. Mi hija también gritó, dijo Bruno suavemente. Cuando la tiraste de esa azotea. Era solo un juego, hombre. Solo estábamos. La bota de Bruno cayó sobre la rodilla derecha de Ramiro. El sonido de cartílago rompiéndose resonó en el garaje. El grito de Ramiro se convirtió en un chillido. Solo jugando. La voz de Bruno permaneció tranquila, clínica. ¿Es esto divertido para ti? Metódicamente trabajó a través de las extremidades de Ramiro. Rodilla izquierda,
codo derecho, codo izquierdo. Cada fractura precisa, controlada. Ramiro se sacudía y suplicaba, pero Bruno no sentía nada, solo el frío enfoque de un objetivo de misión. Cuando terminó, Ramiro yacía en el suelo, incapaz de mover nada debajo de su cuello sin gritar. Ambas piernas rotas en múltiples lugares. Ambos brazos destrozados, 3 costillas agrietadas. Bruno se agachó a su lado. «Vas a vivir», susurró Bruno. «Vas a pasar meses en una cama de hospital, incapaz de caminar, justo como mi hija. Y cada vez que sientas dolor, quiero que recuerdes la cara de Emma cuando la tiraste de esa azotea». Se puso de pie, sacó un teléfono desechable y marcó el 911. «Hay un hombre herido en la avenida Oriente 4127, garaje en la parte trasera. Envíen una ambulancia». Bruno estaba a 3 cuadras cuando escuchó las sirenas. Tomás Mendoza era más inteligente que su hermano menor, pero no por mucho. Traficaba armas para la pandilla, usando una bodega cerca de la zona industrial de Vallejo. La vigilancia de Javier mostró que Tomás mantenía 2 guardaespaldas con él en todo momento, idiotas musculosos que confiaban en el tamaño sobre la habilidad. Bruno necesitaba un enfoque diferente. A través de un viejo contacto en la policía de la CDMX, se enteró de que la pandilla tenía una organización rival, el Cártel de Oriente. Unos pocos rumores cuidadosamente colocados, un mensaje de texto falsificado, y de repente la palabra en la calle era que Tomás Mendoza estaba vendiendo información al Cártel de Oriente, robando ganancias, planeando cambiar de bando. La organización de Fausto Mendoza funcionaba con miedo y lealtad. La sugerencia de traición era cáncer. En 18 horas, Tomás estaba entrando en pánico. Su propia gente comenzó a mirarlo de reojo. Su padre exigió una reunión. ¿La respuesta de Tomás? Huyó. Se escondió en una instalación de almacenamiento donde guardaba su reserva personal, dinero y armas que ni siquiera Fausto conocía. Bruno había anticipado esto. Javier había rastreado los movimientos de Tomás durante semanas, identificando esta ubicación como un lugar seguro probable. Tomás llegó a las 2 de la madrugada, con sus 2 guardaespaldas a remolque. Barrieron el área, no encontraron nada. La instalación estaba oscura, abandonada. La unidad de Tomás estaba en la fila trasera. Bruno y Venceslao esperaban dentro de la unidad, habiendo forzado la cerradura horas antes. El equipo era simple: pistolas con silenciador cargadas con dardos tranquilizantes, la especialidad de Christian, granadas aturdidoras, precintos. La llave de Tomás giró en la cerradura. La puerta se enrolló hacia arriba. Él entró. Detonación de granada aturdidora. Incluso esperándolo, el sonido y la luz fueron abrumadores. Los guardias de Tomás tropezaron hacia atrás, desorientados. El primer dardo de Venceslao atrapó al guardia más grande en el cuello. Gael, posicionado afuera, tomó al segundo guardia por detrás. Tomás intentó correr. Bruno lo interceptó con un golpe de antebrazo al cuello, tirándolo al suelo. Por favor, yo no». Las palabras de Tomás murieron cuando reconoció a Bruno. «Tiraste a mi hija de una azotea». «Ese fue Ramiro». «Fue toda idea de Ramiro. Traté de detenerlo». El puño de Bruno conectó con la mandíbula de Tomás, sintiendo los dientes romperse. Tomás escupió sangre. «Te reíste de ello. En la sala de estar de tu padre, te reíste». Levantó a Tomás, luego lo empujó de cara contra un estante de acero. La nariz de Tomás explotó. Antes de que Tomás pudiera recuperarse, Bruno barrió sus piernas y bajó su talón sobre la rodilla izquierda de Tomás. La articulación se hiperextendió, desgarrando ligamentos. Tomás gritó. Bruno rompió su mano derecha, luego su izquierda. Metódico, preciso. Cuando Tomás intentó arrastrarse para escapar, Bruno le destrozó el tobillo. Los guardias despertarían en unas horas con dolores de cabeza y sin memoria de quien los golpeó. Tomás despertaría en un hospital, incapaz de recordar cómo llegó allí, pero con tanto dolor que no le importaría. 2 caídos, quedan 48 horas. Marcos Mendoza era el inteligente. Educado en la universidad, manejaba el lavado de dinero de la pandilla a través de una serie de negocios legítimos. Era cuidadoso, paranoico,
y después de que Ramiro y Tomás terminaran en terapia intensiva con 12 horas de diferencia, entró en modo de protección total. Pero Marcos tenía una debilidad, el juego. Dirigía un juego de póker semanal de altas apuestas en una bodega en el sur de la ciudad. Solo jugadores, seguridad pesada, ubicaciones cambiantes. Bruno hizo que Gael se hiciera pasar por un trabajador de plataforma petrolera con dinero para quemar. Tomó 3 juegos y algunas manos perdidas cuidadosamente para ganar confianza. En el cuarto juego, Gael fue invitado a la mesa exclusiva, la mesa de Marcos. La ubicación era un loft convertido en una fábrica abandonada. 6 jugadores incluyendo a Marcos y Gael. 2 guardias en la puerta, 2 en las salidas. Marcos se sentía seguro aquí. Bruno, Venceslao y Javier esperaban en las vigas de arriba, habiéndose infiltrado horas antes. El juego se alargó, Marcos ganando constantemente. A las 3 de la madrugada, 4 jugadores se retiraron, dejando solo a Gael y Marcos con 2 grandes apostadores que no sabían en lo que se habían metido. Gael dio la señal, rascándose la oreja izquierda. Venceslao cortó las luces. Javier desplegó una granada de humo a través del conducto de ventilación. El caos estalló abajo. Los guardias gritaron, sacando armas, disparando a ciegas. Los 2 grandes apostadores se tiraron al suelo. Bruno se dejó caer desde las vigas directamente sobre la mesa de Marcos, esparciendo fichas y cartas. Marcos retrocedió gateando, pero Bruno lo agarró por el cuello, arrastrándolo a través del humo. «Guardias», gritó Marcos. «Dispárenle». Los dardos tranquilizantes de Venceslao derribaron a ambos guardias. Javier ya había neutralizado la seguridad exterior. Gael pastoreó a los civiles a una esquina. Estarían bien, solo aterrorizados y confundidos. Bruno arrastró a Marcos a un cuarto de almacenamiento vacío, cerró la puerta de una patada. Marcos sacó un cuchillo de su chaqueta. Siempre había sido el inteligente, siempre preparado. «Estás cometiendo un error», dijo Marcos, tratando de sonar confiado. «Vas a la guerra con toda la organización Mendoza. Fausto matará a todos los que amas. Ya hiciste eso cuando tiraste a Emma de la azotea». El reconocimiento brilló en los ojos de Marcos. Luego el miedo. «Eso fue un accidente. Estábamos borrachos. No queríamos». Bruno entró en la estocada del cuchillo, desviándola con su antebrazo mientras clavaba su palma en la nariz de Marcos. El cartílago se hizo añicos. Marcos se tambaleó hacia atrás y Bruno le agarró la muñeca, torciéndola. El cuchillo cayó. Bruno siguió torciendo hasta que el codo de Marcos se dislocó con un chasquido húmedo. El grito de Marcos fue ahogado por la mano de Bruno. Arrojó a Marcos contra la pared, luego metódicamente destruyó ambas rodillas con pisotones brutales. Marcos se derrumbó, sollozando. Emma gritó para que pararan, dijo Bruno en voz baja. No escucharon. ¿Por qué debería yo? Le rompió el otro brazo, luego 3 costillas por si acaso. Lo dejó en el cuarto de almacenamiento. Llamó al 911 desde 2 cuadras de distancia. 3 caídos, falta 1. Claudio Mendoza era diferente. 35 años, dado de baja con deshonor de las fuerzas especiales del ejército después de un incidente de fuego amigo que todos sabían que no fue amistoso. Era la mano derecha de Fausto, el ejecutor, el asesino. Había estado preso por homicidio involuntario y salió más malo. Después de que todos sus hermanos terminaran en terapia intensiva, Claudio entró en confinamiento. Protección las 24 horas, casas de seguridad rotativas, autoblindado, todo el paquete. Fausto había retirado a la mitad de su pandilla para proteger a su último hijo restante. Es un objetivo difícil, dijo Javier, estudiando las imágenes de vigilancia. Entrenamiento militar, paranoico, y es bueno. ¿Qué tan bueno?, preguntó Venceslao. ¿Bueno de fuerzas especiales? No bueno nivel FES, pero lo suficientemente bueno para ser peligroso. Bruno estudió el patrón de movimientos. Claudio nunca se quedaba en un lugar más de 8 horas. Nunca usaba la misma ruta 2 veces. Siempre tenía al menos 4 hombres armados con él. Necesitamos sacarlo, dijo Bruno. ¿Sacarlo?, preguntó Gael. Hacerle creer que me encontró.
Prepararon la trampa cuidadosamente. Bruno apareció en las cámaras de seguridad cerca de su antiguo apartamento, donde Teresa todavía vivía. Se aseguró de ser visto, se aseguró de que la noticia llegara a los Mendoza. Claudio mordió el anzuelo. Estaba furioso, ansioso de venganza, y a pesar de su entrenamiento, la emoción lo hizo descuidado. Llegó al apartamento con 8 hombres listos para la guerra. El apartamento estaba vacío. Teresa se había mudado con su padre después de solicitar el divorcio. Pero el orgullo de Claudio no le permitía irse sin verificar. Rompieron la puerta, barrieron las habitaciones. Nada. Claudio les ordenó dispersarse, registrar el edificio. Sus hombres obedecieron, ansiosos por complacer. Fue entonces cuando Bruno y su equipo los golpearon. Las escaleras del edificio se convirtieron en zonas de exterminio. Los dardos tranquilizantes de Venceslao derribaron a 2 guardias antes de que supieran que estaban bajo ataque. Gael abordó al tercero, asfixiándolo hasta dejarlo inconsciente. Javier inhabilitó al cuarto con una pistola Taser. Claudio se dio cuenta de que era una trampa demasiado tarde. Escuchó caer a sus hombres, intentó retirarse a su auto blindado. Bruno estaba esperando en el garaje. Se enfrentaron a través de 6 metros de concreto. Claudio sacó su pistola. Las manos de Bruno permanecieron a sus costados. «Eres el fantasma eliminando a mis hermanos», dijo Claudio. «Soy el padre de Emma». La sonrisa de Claudio fue fea. La niña pequeña. Eso fue divertido. Escucharla gritar fue la mejor parte. Bruno se movió. Claudio disparó 3 veces al centro de la masa exactamente donde había sido entrenado, pero Bruno ya se había desplazado, usando el pilar de concreto como cobertura. Había pasado 2 décadas esquivando asesinos entrenados reales. La técnica de Claudio era de libro de texto, pero los libros de texto no tomaban en cuenta la experiencia de combate real. Bruno cerró la distancia en segundos. Claudio trató de seguirlo con el arma, pero Bruno estaba dentro de su guardia antes de que pudiera disparar de nuevo. Un golpe a la muñeca de Claudio envió la pistola resonando por el suelo. Claudio lanzó un sólido cruzado de derecha. Era bueno, Bruno se lo reconoció. Bruno lo desvió, contraatacó con 3 golpes rápidos al plexo solar, hígado y garganta de Claudio. Claudio jadeó, tropezando. Bruno barrió sus piernas, se montó sobre él y dejó caer brutales golpes de codo. Claudio se defendió. Era fuerte, entrenado, desesperado. Se quitó a Bruno de encima, se arrastró por su arma. El dardo de Venceslao lo atrapó en el hombro. Claudio se lo arrancó, gruñendo, pero el sedante ya estaba funcionando. Bruno no esperó a que se desmayara. Agarró el brazo de Claudio, hiperextendió el codo, escuchó un crujido. Claudio gritó, el sonido ahogado por las drogas. Bruno trabajó rápidamente, destrozó ambas rótulas, dislocó su hombro, rompió su mandíbula. Cuando llegó la policía, encontraron a 8 pandilleros inconscientes, y a Claudio Mendoza apenas respirando, con su cuerpo roto en una docena de lugares. 4 hermanos, todos en terapia intensiva en el General de México, todos con lesiones que los dejarían permanentemente discapacitados. El detective Ignacio Robles estaba en el taller de autos de Bruno 3 días después. Era un investigador veterano, 20 años en la fuerza, y no era estúpido. Un momento interesante, dijo Robles, viendo a Bruno trabajar en el Mustang. 4 hombres, todos parientes, todos en terapia intensiva dentro de 48 horas. Todos ellos conectados a un incidente que involucra a tu hija. Bruno no levantó la vista del motor. Eso suena interesante. Sin testigos, sin evidencia. Solo 4 hombres muy desafortunados que aparentemente tuvieron accidentes separados. Los accidentes pasan. Robles se apoyó en el banco de trabajo. Tengo pandilleros afirmando que un fantasma los atacó. Profesionales. Precisión militar. ¿Y sabes qué? Revise tu expediente, Bruno. 24 años, Fuerzas Especiales de la Marina. Las partes redactadas de tu archivo harían una gran historia. Probablemente clasificado por una razón. Probablemente. Robles se quedó callado un momento. Tengo una hija, 11 años.
Un vándalo la manoseó en la escuela el año pasado. Quería matarlo. No lo hice porque soy policía, pero quería hacerlo. Bruno dejó su llave inglesa, finalmente encontrando la mirada de Robles. Si alguien tirara a mi hija de una azotea, continuó Robles, no sé qué haría. Pero creo que entiendo lo que hiciste. ¿Lo haces? No puedo probarlo. Y honestamente, no estoy seguro de querer hacerlo. Robles le entregó una tarjeta. Fausto Mendoza sabe que fuiste tú. Viene por ti, Bruno. Toda la pandilla. Deberías conseguir un abogado, conseguir protección. Aprecio el consejo. No lo vas a tomar, ¿verdad? Bruno sonrió levemente. ¿Lo harías tú? Robles negó con la cabeza, se dirigió a la puerta, luego hizo una pausa. Por lo que vale, esos hermanos obtuvieron lo que merecían. Pero Fausto es diferente. Es un asesino, y tiene 40 tipos que morirían por él. 41, en realidad, dijo Bruno. Los contamos. Después de que Robles se fue, Bruno hizo una llamada más. Gael, ¿cómo va la casa? Todo listo. ¿Estás seguro de esto? El orgullo de Fausto no le permitirá retroceder. Viene. Mejor elegir el campo de batalla. ¿Cuándo? Esta noche. Él sabe dónde vivo. Traerá a todos. Estaremos listos. Fausto Mendoza estaba sentado en su Cadillac, viendo a sus hijos dormir en camas de hospital a través de la ventana de terapia intensiva. Ramiro nunca caminaría sin un bastón. La cara de Tomás fue reconstruida con placas de metal. Marcos tenía daño cerebral por una paliza. Claudio estaba paralizado de la cintura para abajo. Lucas Becerra, su lugarteniente, estaba parado al lado del auto. ¿Cuáles son las órdenes, jefe? La voz de Fausto era fría. Reúne a todos. A cada miembro. Quiero la cabeza de Bruno Cortés en una pica. La policía está observando. No me importa. Esta noche, vamos a su casa. Lo arrastramos fuera. Lo matamos a golpes en la calle. Quiero que todos vean lo que pasa cuando te cruzas con la familia Mendoza. Para las 8 de la tarde, 41 hombres se reunieron en el almacén. Llevaban palancas, cadenas, bates de béisbol, algunos tenían armas de fuego. Todos tenían rabia. Fausto había pasado 3 décadas construyendo esta pandilla, y un hombre casi la había destruido. Bruno Cortés vive en la calle Olivos 2847, le dijo Fausto a la multitud. Llegamos, rodeamos la casa y no nos vamos hasta que esté muerto. ¿Alguien tiene un problema con eso? Silencio. Luego Lucas levantó un bate. Vamos a la guerra. El convoy de autos rodó por la ciudad como un desfile de muerte. Los vecinos cerraron sus puertas con llave. La gente se dispersó. La pandilla de Fausto Mendoza estaba en movimiento y todos sabían lo que eso significaba. En la casa de Bruno, las luces estaban encendidas. Su camioneta estaba en la entrada. Aparentemente, estaba solo en casa. La pandilla se dispersó, rodeando la propiedad. Fausto se quedó en su auto, dirigiendo la operación como un general. Lucas lideró la primera ola. 20 hombres con armas, listos para irrumpir. Patearon la cerca, se movieron por el patio. La puerta principal parecía endeble. Lucas hizo una señal, y 3 hombres la embistieron con un ariete. La puerta explotó hacia adentro. Entraron en la casa, y las luces se apagaron. Granadas aturdidoras detonaron en secuencia sincronizada, cegando y ensordeciendo a la primera ola. Granadas de humo siguieron, llenando la casa con nubes espesas. El caos estalló. Los hombres gritaban, disparaban a ciegas, golpeaban a su propia gente en la confusión. Desde el segundo piso, Venceslao Franco elegía objetivos con dardos tranquilizantes. Cada disparo preciso y medido. Los cuerpos caían. En la cocina, Gael Carrillo se movía a través del humo como un demonio, derribando sistemáticamente a los miembros de la pandilla con una eficiencia brutal. No letal pero devastador, huesos rotos, articulaciones dislocadas, knockouts. Javier Flores controlaba el caos desde el garaje, cortando la energía,
ajustando el despliegue de humo, coordinando a través de comunicaciones encriptadas. Cristian Beltrán protegía la retaguardia, derribando a cualquiera que intentara escapar. Y Bruno se movía por el centro de todo, un fantasma en la oscuridad. Entrenó para esto, despeje de habitaciones, combate cuerpo a cuerpo, múltiples hostiles. Estos pandilleros eran luchadores callejeros acostumbrados a intimidar civiles. Nunca se habían enfrentado a operadores militares. Bruno atrapó a Lucas Becerra tratando de reunir a sus hombres. Un golpe rápido al plexo solar, luego una rodilla a la cara. Lucas se desplomó. Bruno siguió adelante. Afuera, Fausto observaba con horror cómo su pandilla inundaba la casa y no volvía a salir. Gritos y disparos, luego silencio, luego más gritos. ¿Qué demonios está pasando?, gritó en su radio. Que alguien informe. Estática. En menos de 10 minutos, 40 hombres estaban caídos. Algunos inconscientes, algunos rotos, todos incapacitados. La pandilla que había aterrorizado a la ciudad durante 3 décadas había sido desmantelada por 4 operadores en el tiempo que tomaba pedir una pizza. Fausto vio a Bruno salir de la casa, apenas con un rasguño. Detrás de él, otros 3 hombres, todos moviéndose con la misma precisión letal. Operadores. Asesinos profesionales. Fausto intentó arrancar el auto. El motor estaba muerto. Javier lo había desactivado remotamente hace una hora. Bruno caminó hacia el Cadillac, abrió la puerta, sacó a Fausto. El viejo gánster intentó lanzar un puñetazo. Bruno atrapó su muñeca, la torció y golpeó a Fausto de cara contra el capó de su propio auto. Me dijiste que saliera antes de que me pusieras en el hospital, dijo Bruno en voz baja. ¿Recuerdas eso? Fausto luchó. Bruno puso una rodilla en su columna, aplicó presión. Algo crujió. Para, por favor. Emma rogó a tus hijos que pararan. No escucharon. Bruno se inclinó cerca. Tenías 40 hombres. Yo tenía 3. Trajiste palancas y cadenas. Nosotros trajimos entrenamiento y disciplina. Pensaste que esto iba a ser fácil. Te mataré. Mataré a todos los que amas. Bruno rompió la muñeca de Fausto. Lo escuchó gritar. Ya intentaste eso. No funcionó. Las sirenas se acercaban. Robles había estado monitoreando los escáneres policiales, sabía que esto venía. Bruno tenía 30 segundos. Levantó a Fausto, lo arrastró al medio de la calle donde yacía dispersa su pandilla rota. Estás acabado, Fausto. Tus hijos están lisiados. Tu pandilla está destruida. Vas a ir a prisión por el resto de tu vida. Y cada día que estés allí, quiero que recuerdes, tú empezaste esto cuando tiraste a mi hija de una azotea. Bruno lo dejó caer. Fausto yacía en la calle gimiendo. Los autos de policía frenaron bruscamente. Los oficiales salieron, con armas desenfundadas. Gael, Venceslao, Javier y Cristian ya se habían fundido en las sombras. Eran fantasmas, oficialmente nunca estuvieron aquí. Bruno estaba de pie en medio de su patio, con las manos en alto, rodeado de 41 pandilleros incapacitados y suficientes armas para iniciar una pequeña guerra. Robles salió de su auto lentamente, inspeccionando la escena. Jesucristo, Bruno. Defensa propia, dijo Bruno con calma. Atacaron mi propiedad con armas mortales. Me defendí. ¿Con qué exactamente? Medidas de seguridad del hogar. Bruno señaló las cámaras que había instalado. Todo en vídeo. Vinieron aquí a matarme, detective. Solo me aseguré de que eso no sucediera. Robles miró la carnicería, luego de vuelta a Bruno. Vas a necesitar un abogado del infierno. Ya llamé a uno. El arresto fue inevitable, pero también lo fue el resultado. Las imágenes de seguridad mostraban claramente a 41 hombres armados atacando la propiedad de Bruno. Bruno defendiendo su hogar. Las leyes de legítima defensa en México eran claras en este contexto. El fiscal intentó presentar cargos fuerza excesiva, asalto, justicia por mano propia, pero ningún juez condenaría. No cuando escucharan sobre Emma. No cuando vieran las imágenes del ataque de la pandilla.
Fausto Mendoza y 23 de sus pandilleros enfrentaron cargos federales. La fiscalía había estado construyendo un caso de delincuencia organizada durante años, y el ataque les dio la pieza final: drogas, armas ilegales, crimen organizado, intento de asesinato. Fausto obtuvo 40 años, sin libertad condicional. Lucas Becerra se convirtió en testigo protegido por una sentencia reducida, proporcionando detalles sobre cada crimen que la pandilla había cometido durante la última década. 3 semanas después, Bruno estaba sentado en la habitación del hospital de Emma. Ella estaba despierta, sonriendo a pesar del dolor. La fisioterapia era brutal, pero Lee había conseguido a los mejores terapeutas del país. Los médicos eran cautelosamente optimistas. Ella podría volver a caminar con años de trabajo. Papá, dijo Emma suavemente. ¿Lastimaste a los hombres malos que me lastimaron? Bruno tomó su pequeña mano en la suya. Me aseguré de que no puedan lastimar a nadie nunca más. Bien. Su sonrisa se amplió. Eres mi héroe. Tú también eres la mía, cariño. Eres la persona más fuerte que conozco. Teresa había firmado los papeles de divorcio sin contestar. Había perdido todo: su familia destruida, su matrimonio terminado, su padre en prisión. Visitó a Emma una vez, pero Emma había girado la cara. Algunos puentes, una vez quemados, permanecen quemados. Afuera del hospital, Gael, Venceslao, Javier y Cristian esperaban junto al estacionamiento. Vaya fiesta de retiro, dijo Gael cuando Bruno se unió a ellos. Gracias por venir. Sé que todos tienen vidas. Eres nuestro hermano, Venceslao lo interrumpió. Tú llamas, nosotros respondemos. Así es como funciona. Javier sacó un sobre. Establecimos un fondo para las facturas médicas de Emma. El equipo ha estado contribuyendo, junto con algunos otros hermanos de los viejos tiempos. Debería cubrir todo lo que necesite. Bruno intentó hablar, no pudo. Estos hombres habían dejado todo, arriesgado todo porque él se lo había pedido. Gracias, finalmente logró decir. Cuando Emma esté lista, dijo Cristian, tráela a Cancún. Tengo un lugar en la playa. Podría ser bueno para su recuperación. Bruno asintió. Lo haré. Se quedaron juntos viendo la puesta de sol sobre la Ciudad de México. En algún lugar de la ciudad, 4 hermanos yacían en camas de hospital, enfrentando vidas de discapacidad permanente. Su padre se pudría en una prisión federal. Su pandilla se dispersó al viento. Y en una habitación de hospital sobre ellos, una niña de 8 años sonreía, sabiendo que su padre la amaba lo suficiente como para luchar contra el mundo por ella. ¿Crees que se acabó?, preguntó Venceslao. Bruno pensó en la advertencia de Robles, en posibles represalias, en todas las formas en que esto aún podría salir mal. Luego pensó en la sonrisa de Emma. Se acabó, dijo. Ganamos. Y por primera vez en semanas, Bruno Cortés se permitió creerlo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.